Buenos días, mi nombre es Johannes Durán, les vengo a presentar un circuito sencillo electrónico de un CCR, materiales que vamos a utilizar: una protobar, una pila, un conector de la pila, positivo negativo, resistencia de 1 kilo ohmio, resistencia de 220 ohmios, un diodo LED y el transistor 106. Bueno, vamos a continuar armando el circuito. Conectamos el transistor de 106, pues conectamos la resistencia de 1 kilo ohmio, conectamos la resistencia, después conectamos la de 220 ohmios, este al lado de la resistencia. Listo, podemos conectar el diodo LED, positivo y negativo. Listo, después vamos a conectar positivo la batería, negativo de la batería. Después vamos a conectar la negativa al primero de acá. Por último, el último conector, a la resistencia. Después conectamos el conector y nos quedaría el circuito electrónico CCR 106. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Buenos días, yo voy a hacer el circuito número 7, es un circuito sencillo NPN. Bueno, los componentes son dos resistencias, una 220, una 6.8, un protobar, un interruptor, dos diodos LED, un transistor de N24 y cable calibre 24. Bueno, empecemos. Entonces primero conectamos positivo. Conectamos el interruptor. Así. Puta marica, ¿qué pasó? Ya, jodida mierda, man. Espera. Entonces, marica, tuvimos un inconveniente con un bombillo LED. No nos funcionó, procedimos a cambiarlo y ya quedó el circuito número 7 funcionando. Bueno,
buenas. Aquí le vamos a presentar el circuito sencillo de un transistor NPN. La referencia del transistor es 3906. Vamos a colocar aquí el transistor y y una resistencia acá. Y aquí abajito. La pata del transistor. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Gutiérrez. El día de hoy vengo a presentar el circuito número 14, que está compuesto por una protoboard, un diodo LED, una resistencia 220, un potenciómetro, un transistor 2N3904, una batería y cables calibre 24. Bueno, empezamos por el potenciómetro. Lo ponemos de esta manera. Después instalamos los cables. Bueno, seguimos con esto. De esta manera. N3904. Así de la siguiente manera. Vamos a instalar entonces la resistencia 220. En la parte de al lado de la resistencia vamos a instalar el diodo LED. Así.
Activo. Ahí como podemos ver, nuestro circuito quedó armado. El potenciómetro lo que hace. Como podemos ver, entonces ahí como podemos ver, el potenciómetro es el que se nos encarga de medir el voltaje, la intensidad del LED. Entonces ahora nos vamos a encargar de medir el voltaje de nuestro circuito. Ahí lo vemos. Listo, gracias. Bueno, buenos días, espero que estén bien. Les vengo a presentar un circuito, el 10, un circuito sencillo, electrónico. Materiales que vamos a utilizar: un probar, cable de calibre 24, un condensador de 10 microfaradios y uno de 100 microfaradios. También vamos a utilizar uno de 555, tiene 6 pines, el que me manda la señal. Vamos a utilizar una resistencia de 220 ohmios, son dos que vamos a utilizar, una resistencia de 15 kiloohmios, un diodo LED y por último pues cable calibre 24. Bueno, ahora proseguimos a armar el circuito. Conectamos el 555 a la protoboard. Después conectamos este cable al positivo y pues aquí vamos siguiendo armando. Vamos a conectar el condensador, conectamos arriba, este tiene positivo y negativo. Conectamos el condensador, después conectamos el LED, después vamos con las resistencias. Después conectamos la otra resistencia. Después la última. Después, como son tantos cables, pues lo vamos a pausar tantico para que no quede tan largo el video, para ya mostrarle cómo es el circuito. Bueno, por último continuamos con el circuito, terminamos de conectar los cables calibre 24. Es muy importante tener en cuenta que este tiene un orden, el 555, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Utilizamos la resistencia de 220 ohmios, la de 15 kiloohmios, el condensador de 10 microfaradios y también se puede utilizar uno de 100 microfaradios. Esto nos sirve en un vehículo, en carretera, cuando estemos andando. Las luces son muy importantes, vemos todo cuando estamos conduciendo de la carretera y nos va a servir para evitar un accidente. Por último lo conectamos y ahí parparea. Ahí parparea rápido. Si conectamos el otro, va a parparear más lento. Entonces, circuito 10, sencillo, electrónico, y muchas gracias. Buenos días, mi nombre es John Orlando Machado. En este punto vamos a hacer el punto número 13. En
necesitamos de un protoboard, un potenciómetro, una resistencia de 15.000 ohmios, una resistencia de 47 ohmios, una fotocelda, un transistor NPN, también necesitamos 2 LEDs, una batería de 9 voltios y cables. Entonces procedemos a armarlo, que montaríamos primero el transistor. Sacar corriente de aquí. Necesitamos esta resistencia. El LED. El LED. Y aquí sacamos un cable. Conectamos un cable al transistor de esta manera. Luego colocamos la fotocelda de esta manera. De aquí mandamos un cable al negativo. Luego vamos a necesitar el potenciómetro. Conectamos el potenciómetro. Luego conectamos un cable que va a venir del segundo. Aquí lo vamos a mandar acá. Se me quedó mal, este va aquí. Ahora conectamos esta resistencia que va a venir de la intermedia acá. Va a ir conectado a la resistencia. Vamos aquí arribita. Bueno, ahora procederemos a conectar la batería. Tenemos acá el lado positivo. Conectamos acá. Tenemos aquí el lado negativo. Lo tenemos acá. Entonces ahí los bombillos se encienden a lo que le colocamos el dedo encima de la fotorresistencia. Miren cómo cambia su intensidad de luz. Buenos días compañeros, profesor, espero que esté bien. Les vengo a presentar el circuito 15, es un circuito sencillo electrónico. Los materiales que vamos a utilizar es un potenciómetro, una resistencia de 220 ohmios, un transistor 3906 y un condensador de 100 microfaradios, una pila de 9 voltios, un multímetro, cable de calibre 24, por último una bocina. Bueno, ¿cómo funciona este circuito? El circuito funciona
ya que la bobina no digamos, no tenemos un zumbador, entonces lo vamos a medir mediante el multímetro. Entonces lo vamos a conectar, positivo y negativo, ponemos aquí la batería positivo, ¿listo? Ahí vemos que mueve la perilla y vemos que aumenta y disminuye el voltaje. Este es una resistencia variable. Y muchas gracias, espero que les haya gustado. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Johan Esteban Durán. Les vengo a presentar un circuito en serie. Los materiales que vamos a utilizar es una fuente externa, es parecida a una pila, aunque me va a generar más voltaje. Vamos a utilizar un diodo LED, una resistencia de 220 ohmios. Para saber el color de la resistencia nos miramos en una tablita. La tabla nos dice qué resistencia vamos a utilizar. Pueden haber de varios valores según el circuito que vayamos a hacer. Vamos a utilizar un diodo de 0,07. Vamos a utilizar cable y vamos a utilizar un transistor. Después procedimos, pues aquí ya está armado. Conectamos en el transistor, tenemos negativo, positivo, y después la conectamos con la fuente externa para que quede el circuito en serie. Y la vamos a conectar, la enchuflamos y vemos cómo alumbra. Entonces, ¿por qué? Está en perfectas condiciones, ahí está excelente. Gracias. Buenos días, mi nombre es John Machado. En esta ocasión les vamos a presentar el circuito número 20. Aquí utilizamos 5 resistencias, un parlante, utilizamos cables, una pila de 9 voltios, un condensador cerámico de 0,1 microfaradios, un transistor y un circuito integrado. Bueno, entonces procedemos a armarlo. Vamos a colocar aquí el circuito integrado. La foto. Está aquí la pata número 1. Vamos a conectarla aquí al negativo. Luego conectamos la pata número 2 del circuito, la pata número 6. Luego necesitamos la resistencia desde aquí. Acá necesitamos diristor. Acá. La resistencia, la primera pata, no, la pata del medio. Luego de aquí necesitamos pasar el negativo. Entonces tenemos que ubicar una resistencia aquí, nos va a venir hasta acá, y un cable que nos llevaría ahorita al parlante. Listo, entonces seguimos acá con el circuito integrado. Vamos a conectar aquí. Ahora procedemos con este cable, la pata número 2, condensador
amplificador cerámico. La resistencia de aquí acá. Necesitamos cable mejor. Y la resistencia aquí. Hasta acá. Ahora necesitamos de aquí la parte número 1. Otro cable que ponemos acá, número 6. Pasamos la revisión de caliente aquí. Damos ya la batería del lado positivo. Ese es el lado negativo. Ahora, como vamos a conectar el parlante, podemos ver que ahí pita. Acerca el celular para que se escuche. Listo, ese sería el circuito número 20. Buenos días, mi nombre es Cristian Gutiérrez, voy a hacer el circuito número 9. Entonces, para este circuito necesitamos dos resistencias, una de 10, una de 120, un condensador y dos transistores y cables calibre 24 y una pila y un parlante. Bueno, empecemos. Así. Seguimos, tuvimos un pequeño error, ya arreglamos. Entonces procedemos acá a conectar a la resistencia. Seguro que es el potenciómetro. Y acá de esta manera. Y conectamos nuestro parlante. Y podemos escuchar. Buenos días, mi nombre es Brian Contreras, a mí me correspondió el circuito 24. Bueno, este consta de una protoboard, una resistencia de 220 ohmios, dos resistencias de 220 ohmios,
una resistencia de 120 ohmios, un parlante de 8 ohmios, un condensador cerámico de 0,1 microfaradios, un circuito integrado de 555, un transistor 2N3904, alambre calibre 24 y una pila de 9 voltios. Y un conector de positivo negativo que se conecta a la protoboard. Aquí vamos a ver cómo funciona. Se escucha muy bajo porque hay muy poco voltaje en la batería y esto sería un circuito paralelo. Conéctelo allá. Ahí se intenta escuchar poquito. Bueno, a mí me correspondió el circuito 18 y voy a mostrar sus componentes. Una protoboard, dos resistencias de 220 ohmios, una de 1 kilo ohmio y una de 6,8 kilo ohmios. Un potenciómetro de 100 ohmios, un condensador eléctrico de 10 microfaradios, un circuito integrado de 555, un LED, alambre de calibre 24, una pila de 9 voltios. Y aquí vamos a ver cómo funciona. Bueno, ahí le va a colaborar a mi compañero subiendo el potenciómetro. El potenciómetro es una resistencia variable, en el cual, como podemos observar, sube y baja el voltaje. Compañeros y instructor, les vengo a presentar el circuito número 18. Este es un poquito complicado, me eché como 2 horas, pero lo pude armar. Los materiales que vamos a utilizar: un potenciómetro, un condensador de 10 microfaradios, un integrado de 555, calibre de 24, calibre 24, dos resistencias 220 ohmios, dos LED, diodos LED, una resistencia 1 kilo ohmio y una de 15 kilo ohmios. Bueno, continuamos con el circuito y también vamos a utilizar una pila de 9 ohmios. Y después comenzamos con el armado. Entonces lo conectamos de positivo y negativo. Y ahí ya me cambia. A medida que aumentamos el potenciómetro, movemos la perilla, me va a alumbrar más rápido. Entonces aumenta el voltaje, ¿sí? Y si ponemos un condensador de 100 microfaradios, va a ser más lento. Entonces, muchas gracias, espero que les haya gustado.